Muy buenos días a todos, aquí estudiante de Economía en otro video para mi canal. En esta ocasión voy a hacer un video hablando de la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed. Voy a hablar de qué es la Fed, cómo está estructurada la Fed, qué impacto puede llegar a tener en la economía y qué roles cumplen cada departamento que forman a la Fed. Dicho esto, arrancamos especificando qué es la Fed. Bueno, ¿qué es la Fed? La Fed funciona como el Banco Central de los Estados Unidos. Esta está encargada, como cualquier banco central, de llevar adelante la política monetaria del país. Y como cualquier banco central, tienen objetivos que se plantean, y en este caso son dos, que es lograr el pleno empleo y la estabilidad de precios. Hablamos de pleno empleo cuando económicamente el desempleo ronda entre el 3% y el 2%, que este porcentaje representa la tasa natural de desempleo o el desempleo friccional. Pasando de qué es la Fed, vamos a hablar de cómo está estructurado. Normalmente la Fed está formada por 6 departamentos o 6 partes que forman a la Fed, que son la Junta de Gobernadores, los bancos miembros, los bancos distritales, la Comité Federal de Mercado Abierto, la Comité de Asesoría y la Oficina de Protección Financiera al Consumidor. Sabiendo esto, arrancamos con qué son la Junta de Gobernadores. La Junta de Gobernadores son 7 personas elegidas por el presidente de los Estados Unidos, de los cuales esos 6 tienen un cargo de 14 años no renovable y uno, que es el presidente, tiene un cargo de 4 años renovable. Voy a aclarar que por ser presidente no es que tenga más potestad que los otros, todos tienen el mismo poder, solo que el presidente al momento de votar tiene más influencia que los otros 6. Vamos a saber que a partir de la reforma financiera del 2010 en Estados Unidos se crea un puesto de vicepresidente que lo elige el presidente de la Junta de Gobernadores, y este tiene que cada 6 meses, o sea, tiene que hacer un informe semestral, entregárselo al Senado y en el cual remarque todo lo que está hablando la Junta de Gobernadores. Esto es una forma en la que tiene el Senado de llevar un control de la Junta de Gobernadores. Además, vamos a hablar que la Junta de Gobernadores tiene una gran influencia en lo que es la toma de decisiones en la política monetaria, porque forma parte del departamento que más influencia tiene en esta política. Dicho esto, vamos a pasar a lo que son los bancos distritales. Bueno, como vemos en el mapa, Estados Unidos está dividido en 12 distritos y en el mapa se ve lo que es la localización exacta de cada banco distrital, y vamos a ver que el más importante es el de Nueva York. ¿Por qué? Vamos a ver que los bancos más conocidos de Estados Unidos son los que más peso tienen en Estados Unidos, forman parte de Nueva York, del distrito de Nueva York. Los bancos distritales tienen una directiva formada por 3 directores de clase A, 3 directores de clase B y 3 directores de clase C. Los directores de clase A los eligen los bancos miembros y sirven para representar al sistema bancario. Los de clase B los eligen también los bancos miembros y sirven para representar al público en general. Y los 3 de clase C sirven para representar al sistema o el poder político, ya que los elige el presidente de los Estados Unidos. Además, vamos a hablar que los bancos distritales tienen funciones como compensar cheques a los bancos miembros, sustituir monedas viejas, recopilar información económica, que esto es muy importante, lo vamos a ver más adelante, y otorgar préstamos a los bancos miembros. Pasemos a lo que es los bancos miembros. Los bancos miembros son bancos privados que pueden convertirse en bancos miembros solo si cumplen condiciones impuestas de la Junta de Gobernadores. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una condición que les establece? Que para ser un banco miembro tienen que comprar acciones del banco distrital donde están, que no supere el 3% del capital y el superávit del banco distrital. A diferencia de poseer las acciones que nosotros normalmente conocemos, los bancos miembros no pueden vender e intercambiar las mismas y no se vuelven dueños de la entidad de la que compran. Aparte, vamos a saber que las acciones que compran solo reciben el 6% de los dividendos que les corresponden, y el otro 94% lo recibe el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Y este último punto que como ya vimos, poseen la potestad de elegir los directores clase A y B de los bancos distritales. Estas son algunas cosas que hay que tener en cuenta de los bancos miembros. Pasando al siguiente punto, vamos a hablar de lo que es el Comité de Asesoría. Bueno, el Comité de Asesoría está formado por un miembro de cada distrito, es decir, son 12. Estos 12 representan al sector bancario y son elegidos a través de la administración del banco distrital cada año. Importante tener en cuenta. El comité se junta por lo menos 4 veces al año en Washington DC con la Junta de Gobernadores para recomendar medidas de política monetaria teniendo en cuenta aspectos económicos. Esto es por lo que les dije tener en cuenta esa
funciones que tenían los bancos distritales es recopilar información económica. Bueno, sirve para desplegar en lo que es el comité de asesoría. Además vamos a ver que dentro de este comité se encuentra un consejo, por así decirlo, un subdepartamento. O sea, dentro de este comité hay otro comité, que es el comité de asesoría al consumidor, formado por 30 miembros que se encuentran entre representantes de instituciones financieras y los consumidores del mismo. Y se juntan también 4 veces al año con la junta de gobernadores para hablar temas relacionados con la consumición, los consumidores del sistema financiero. Y otro subdepartamento, que es el Consejo de Asesoría de Instituciones de Ahorro, está formado esta vez por 12 miembros que representan el sistema bancario y se juntan 3 veces al año con la Junta de Gobernadores para hablar temas relacionados con estas instituciones y su impacto en la economía, o sea, el banco, la red bancaria. Terminando lo que es la comité de asesoría, vamos a pasar a lo que es la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Esto es un departamento no tan importante de la Fed, sí, pero es importante tenerlo en cuenta, porque primero, este departamento nació a través de la reforma financiera de 2010. Pertenece a la Fed, pero es una entidad independiente de las demás comités. El director es elegido por el presidente de los Estados Unidos, siempre y cuando el Senado lo apruebe. Y esta oficina tiene como objetivo regular los productos y servicios financieros, incluyendo a los bancos online, y regular los certificados de depósito e hipotecas. Estos son objetivos, y algo muy importante de esta oficina es que puede actuar de forma autónoma ante prácticas engañosas que afecten al consumidor sin esperar a que el Senado apruebe nuevas leyes o actúe por la causa. O sea, es decir que esta puede actuar ante una práctica engañosa, algo que afecta al consumidor en el mercado financiero, sin esperar a que el Senado apruebe una ley o salga a accionar por la causa. Sabiendo esto, bueno, como dije, no es uno de los más importantes, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, dicho esto, ahora sí pasemos a uno de los más importantes, que es el Comité Federal de Mercado Abierto. Bueno, ¿qué es esto? Este comité está formado por 7 miembros de la Junta de Gobernadores más 5 presidentes de los bancos distritales. O sea, los 5 presidentes de los bancos distritales están formados siempre por uno de Nueva York, y los otros 4 están a rotación, de los otros 11 que quedan. Tiene como objetivos el crecimiento económico y la estabilidad de precios, y como su nombre lo indica, la herramienta de política monetaria que utiliza son las operaciones de mercado abierto. ¿Pero qué son estas operaciones de mercado abierto? Bueno, lo vamos a explicar rápidamente de la siguiente forma. Supongamos, vamos a explicar empezando a hacer lo que es la compra de valores por parte de la Fed, como los valores como la letra del tesoro, los bonos. Bueno, ¿qué es esto? Las operaciones de mercado abierto se usan para achicar o agrandar la oferta monetaria en el mercado. ¿Cómo se hace? Imagínate que a la Fed se le propone, a ese comité se le da la orden de expandir la oferta monetaria. ¿Cómo lo hacen? Este comité sale a comprar a las instituciones financieras y a los ahorristas e inversionistas títulos del tesoro a cambio de dinero. Entonces, ¿qué genera esto? 1. Los inversores que reciben el dinero aumentan su saldo permitiéndoles consumir más, y ahí doy un ejemplo en el que, por ejemplo, compran una notebook con el nuevo dinero, o sea, aumenta el consumo. 2. Los bancos reciben dinero aumentando sus saldos, permitiéndoles bajar la tasa de interés activa para que los agentes económicos puedan tomar créditos, hipotecas y así aumentar el consumo. Bueno, como digo y como se ve en la foto, como reciben dinero, los bancos tienen más saldo y les permite bajar la tasa de interés activa porque tienen el dinero suficiente como para afrontar esos préstamos, y que los inversores o consumidores puedan tomar préstamos e consumir más. Ahí doy ejemplo de un auto o una casa. Y tal vez doy el ejemplo de que los bancos aumentan sus saldos y pueden bajar la tasa de interés federal para poder realizar préstamos interbancarios y prestarle dinero a otros bancos con falta de liquidez. La tasa de interés federal es una tasa que representa el interés que le van a cobrar a préstamos interbancarios, o sea, un préstamo que le hace un banco a otro cuando le falta liquidez. Como ahora tienen más saldo, pueden afrontar estos préstamos y prestarle a otros bancos. Este es el caso en el que se aumenta la oferta monetaria. Vamos a dar el ejemplo contrario. Vamos a ver la venta de valores por parte de la Fed. Entonces, ¿qué hace? A este comité se le da la orden de achicar la base monetaria porque quieren subir la tasa de interés.
porque suponete que ven riesgo de inflación. Entonces, ¿qué hacen? En el caso contrario, en este caso, las instituciones financieras y los inversores le venden letras del tesoro, le venden valores, bonos, a cambio de su dinero. Entonces, este comité toma el dinero de los inversores y las instituciones financieras y a cambio les da letra de tesoro. Entonces, ¿qué genera esto? Bueno, al caso contrario de la compra de valores, la Fed quita dinero de circulación haciendo subir las tasas de interés en los intermediarios financieros. Como muestra, Fed, o en este caso este comité en general, saca dinero de circulación achicando la oferta monetaria, haciendo que los bancos tengan menos saldo y subiendo la tasa de interés porque tienen menos dinero para afrontarse préstamos, por ejemplo, subiendo la tasa de interés. 2. Teniendo en cuenta esto, a los agentes económicos se les dificulta tomar créditos hipotecarios personales, haciendo caer el consumo. Como ya dije, sube la tasa de interés y se les dificulta tomar créditos. Y 3. A la vez que como los saldos de los bancos caen, tienden a subir las tasas federales debido a la falta de liquidez para efectuar préstamos interbancarios. Caso contrario de lo que veníamos hablando, en este caso sube la tasa de interés interbancaria, así imposibilitando los préstamos entre bancos, o dificultándolos en realidad. Sabiendo esto, y ya para ir finalizando, espero que hayan entendido lo que son las operaciones de mercado abierto. Prácticamente es usar la compra y venta de valores y de bonos para achicar o aumentar lo que es la oferta monetaria, los saldos de los bancos, y así controlar la tasa de interés, que es lo que hace principalmente la Fed, controlar la tasa de interés y las ofertas monetarias. Dicho esto, voy a hacer unas aclaraciones de la Fed para tener en cuenta. Y la primera es que yo solo hablé de las operaciones de mercado abierto por el comité. La Fed tiene otras 2 herramientas para utilizar la política monetaria: la tasa de reserva mínima, que es lo que vulgarmente se conoce como tasa de encaje, donde, por ejemplo, una tasa de encaje representa una proporción del depósito que hizo una persona que no puede ser tocado para utilizar en un préstamo. Como sabemos, los bancos utilizan los depósitos que le hacen para usar préstamos. Bueno, la tasa de encaje le exige que a los bancos que un porcentaje de eso que le depositaron no lo toquen. Entonces, mientras más grande sea esta tasa, menos pueden prestar y más suben la tasa de interés de los préstamos, porque menos pueden afrontar los préstamos. Entonces, esa es otra forma de controlar la oferta monetaria. Y la otra es acuerdos de recompra. Los acuerdos de recompra es un contrato que hacen las dos partes, en este caso, por ejemplo, la Fed y los intermediarios financieros, los bancos, en los cuales la Fed le compra valores o títulos de deuda a los bancos a cambio de dinero, pero por un plazo determinado, por ejemplo 7 días. A los 7 días que vence el contrato, el banco que le vendió los valores a la Fed se ve obligado a recomprar esos valores y darle el dinero con un interés según el plazo que haya pasado. Por eso se le llaman acuerdos de recompra. Esto normalmente lo hace para cuando la Fed quiere aumentar el saldo de los bancos por algún determinado periodo de tiempo, por ejemplo las fiestas. El otro punto a hablar es que, voy a dar unos ejemplos, la Fed tiene una visión, por así decirlo, entre comillas, keynesiana de la inflación, porque ellos consideran la inflación multicausal. Entonces consideran factores como la inflación de costos, o sea, siempre tienen muy al tanto el precio del petróleo, la evolución de salarios a largo plazo. Ellos dicen que hay una relación entre precios y salarios a largo plazo. Está ven la evolución del oro, no la consideran como un factor de inflación, sino que el oro es un activo procíclico. Entonces se dice que cuando aumenta el oro, significa que la gente prevé un escenario malo, entonces se atesora en oro, se refuerza en oro, se cubre en oro, y entonces la Fed tiene muy al tanto de este indicador o el precio del oro para ver qué está pensando la gente del mercado. También consideran la inflación por parte del crecimiento económico, que esa es la teoría de los ciclos económicos, que es muy conocida, que prácticamente se dice que cuando estás en el punto más alto del ciclo hay más inflación, y cuando estás en el punto más bajo del ciclo hay menos inflación por la expansión monetaria. Y también consideran la inflación por el exceso de demanda agregada sobre la oferta agregada. En resumida, la inflación multicausal. Un punto muy importante a tener en cuenta de la Fed, que son los indicadores que toma en cuenta al momento de revisar la inflación. Otro punto es que la Fed tiene muy al tanto las tomas de decisiones del Estado.
porque algunas tomas de decisiones, como por ejemplo las políticas fiscales, pueden hacer que la tasa de interés suba, y la Fed tiene que salir con política monetaria a controlar este problema que genera el Estado. Y el último punto, lo que vamos a hablar y aclarar, es que al momento de realizar operaciones de mercado abierto o cualquiera de las otras dos herramientas de política monetaria, la Fed tiene en cuenta el M2 y el M3 sobre el M1. ¿Qué es esto? Son agregados monetarios. Por ejemplo, los agregados monetarios representan qué tipo de dinero estamos hablando y se utilizan estas nomenclaturas para expresarlo, estas simbologías para explicarlo. Por ejemplo, M1 representa al dinero que tienen los consumidores en la mano, el efectivo. Es el más líquido de todos. El M2 representa el M1 más sus cuentas en los bancos. Es líquido, pero es menos líquido que el anterior. Y el M3 representa el M1 más el M2 más plazo fijo, por ejemplo. Esto es como, y mientras más vaya subiendo, de M1 a M2 a M3 a M4, menos líquido es. ¿Por qué digo que la Fed tiene más en cuenta el M2 que el M1? Porque el M1 si bien es muy general, no toma todos los medios de cambio que se pueden controlar al momento de hacer una intervención como en las operaciones de mercado abierto. Porque el M1 solo toma el dinero en efectivo y no todas las compras que se hacen es en efectivo, y mucho menos en Estados Unidos. Entonces toma más el M2, que tiene en cuenta lo que es las cuentas bancarias donde se usa la tarjeta de débito. Y el M3 no lo tiene tan en cuenta porque es menos líquido, pero sí más en cuenta que el M1 porque puede haber plazos fijos, esas cosas. Bueno, dicho esto, espero que les haya gustado y que